Para comenzar el estudio de hoy, necesito llevarlos a una fecha específica. Viernes 17 de junio de 1242. París, Plaza de Grève. Ese día, 24 carretas llenas de manuscritos fueron descargadas frente a la Catedral de Notre Dame. No eran libros cualquiera, eran copias del Talmud, la obra magna de la ley y la sabiduría judía, escritas a mano durante años, confiscadas casa por orden real. Ante la mirada de la multitud, se les prendió fuego. Se estima que se perdieron más de 10.000 volúmenes. En una época anterior a la imprenta, esto fue una catástrofe cultural irreparable. ¿Por qué? ¿Qué contenían esos libros que el mundo cristiano consideraba tan peligroso? La acusación principal de los inquisidores era que el Talmud contenía blasfemias ocultas contra Jesús de Nazaret. Se decía que los sabios judíos habían escrito una biografía secreta llena de insultos, magia negra y herejía. Como resultado de esta persecución, las comunidades judías aprendieron una lección de supervivencia: la autocensura. Si abres un Talmud impreso hoy, es muy probable que no encuentres el nombre de Jesús. Los pasajes polémicos fueron borrados por los censores de la Iglesia o eliminados preventivamente por los propios editores judíos para evitar la hoguera. Pero esa censura generó un efecto secundario: el misterio. Se creó el mito de que el Talmud sabe la verdad oscura sobre Jesús. Hoy, en esta sesión, vamos a hacer lo que no se podía hacer en 1242. Vamos a abrir los archivos prohibidos. Vamos a leer los textos censurados. Y lo que vamos a encontrar no es una confirmación de la biografía cristiana, ni tampoco la biografía histórica que buscamos. Vamos a encontrar una anomalía, un error cronológico de siglos que nos obligará a replantear todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Jesús y los rabinos. Shalom. Bienvenidos a Beit La'amim. Bienvenidos al episodio 4, Los archivos prohibidos, el misterio de los dos Yeshu. Vayamos directamente a las fuentes. Uno de los pasajes más citados y controvertidos se encuentra en el Tratado Sanedrin 107a y se repite en Sotá 47a. El texto narra un evento sucedido durante una época de persecución. El protagonista es Rabí Yehoshua ben Perahía, uno de los grandes líderes del Sanedrin, el nazi, y su alumno, llamado Yeshu. La narrativa es la siguiente: el rey Janeo estaba matando a los sabios de Israel. Rabí Yehoshua ben Perahía y su alumno, Yeshu, huyeron a Alejandría, en Egipto, para salvar sus vidas. Cuando la paz regresó, volvieron a Jerusalén y se detuvieron en una posada. La dueña de la posada los atendió con gran honor. El rabino, queriendo alabar la hospitalidad, comentó: «¡Qué hermosa es esta Aksania, esta posada!». Pero su alumno, Yeshu, malinterpretó el comentario. Creyó que el maestro hablaba de la belleza física de la mujer y le respondió: «Rabí, pero si sus ojos son un poco lagrimosos o desviados». El rabino se indignó. Para un estudiante de la Torá de su nivel, fijarse en la apariencia de una mujer casada era una falta de recato grave. Le dijo: «Malvado, ¿en eso te ocupas?». Y el texto dice que hizo sonar 400 shofarot, trompetas, y lo excomulgó, lo apartó. La historia continúa describiendo cómo Yeshu intentó pedir perdón varias veces, pero el maestro fue rígido y no lo recibió. Finalmente, desesperado, Yeshu levantó un ladrillo y lo adoró, desviándose hacia la idolatría y la magia. El Talmud concluye con una advertencia pedagógica: que siempre la mano izquierda rechace y la derecha acerque, no como hizo Yehoshua ben Perahía, que empujó a Yeshu con ambas manos. ¿Pausa? Esta historia es fascinante. Muestra a un alumno brillante que se corrompe por el rechazo excesivo de su maestro. Durante siglos, los antisemitas dijeron: «Ahí está, admiten que Jesús fue un idólatra». Y muchos judíos asumieron: «Sí, esta es la historia de cómo se fundó el cristianismo». Pero hay un problema matemático insalvable. Analicemos la cronología con rigor histórico. Sabemos sin margen de error cuándo vivió Rabí Yehoshua ben Perahía.
Fue el líder de la generación de los Sugots, las parejas, durante el reinado de Alejandro Janeo. Eso lo sitúa aproximadamente en el año 100 antes de la Era Común, AC. Ahora pensemos, si el Yeshu del Talmud fue alumno directo de este rabino y huyeron juntos a Egipto, entonces ese Yeshu vivió, enseñó y murió 1 siglo y medio antes de que naciera Jesús de Nazaret. Hagan la cuenta. 100 años antes de Herodes, 100 años antes de Poncio Pilato, 100 años antes de Pedro, Pablo y el Nuevo Testamento. Es históricamente imposible que el Jesús del cristianismo sea el alumno de Yehoshua ben Perajia. Sería como decir que Napoleón Bonaparte fue alumno de Luis XIV. Las fechas no cuadran. Entonces, ¿quién es este personaje del Talmud? Aquí es donde entra la metodología judía académica. Los tosafistas, los grandes comentaristas medievales del Talmud, descendientes de Rashi, notaron esta discrepancia y en sus notas al margen escribieron algo que cambia radicalmente el debate. Cito textualmente la opinión de Rabenu Tam y los tosafistas. Este Yeshu mencionado aquí no es el Jesús de los Notzrim, los cristianos. Es otro hombre con un nombre similar que vivió en otra época. Esta es la teoría de los dos Yeshu. Según esta lectura, el Talmud no está atacando a Jesús de Nazaret en este pasaje, está registrando la memoria de un sectario antiguo, tal vez un proto-hereje olvidado cuyo nombre coincidía. Pero la Iglesia no quería escuchar esto, les convenía creer que el Talmud hablaba de su Mesías para justificar la persecución. Sin embargo, la confusión no termina ahí. Existe otro grupo de textos, igualmente censurados. En el Tratado Shabbat 104b, se menciona un personaje llamado Ben Stada o Ben Pandera. Este texto es mucho más polémico y agresivo. Dice que Ben Stada trajo hechizos de brujería de Egipto, tatuados en su piel para no olvidarlos, y aborda su linaje de una forma que claramente parece una sátira. Dice que era hijo de una relación ilícita entre una mujer llamada Miriam, una peluquera, Megadelet Nesar Nashim, y un soldado romano llamado Pandera. Históricamente, esto se ha interpretado como una burla directa al nacimiento virginal. Los filólogos sugieren que el nombre Pandera podría ser un juego de palabras burlesco con el término griego Partenos, que significa virgen. Hijo de la Virgen, hijo de Partenos, Ben Pandera. Aquí parece que sí están hablando de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero, de nuevo, la cronología nos detiene. El Talmud sitúa a este Ben Stada o Yeshu II en diálogo con Rabí Akiva y su contemporáneo Papus ben Yehudá. Rabí Akiva vivió y murió alrededor del año 130 de la Era Común, es decir, 100 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Recapitulemos la evidencia. 1. Tenemos un Yeshu I que vivió 100 años antes, con Ben Perajia. 2. Tenemos un Ben Stada o Yeshu II que vivió 100 años después, con Rabí Akiva. El Jesús histórico, el rabino Galileo que predicó bajo Poncio Pilato alrededor del año 30, no está en ninguno de estos dos marcos temporales. Cae justo en el vacío. Ahora bien, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué los sabios del Talmud, que eran meticulosos con la ley, fueron tan imprecisos con la historia de Jesús? La respuesta requiere entender qué es la Agada, la narrativa talmúdica. El Talmud no es un libro de historia secular, no es una enciclopedia biográfica, es un libro de ley, ética y supervivencia. Cuando el Talmud se escribió, siglos III al V, el cristianismo ya era el poder dominante y opresor. Los judíos estaban bajo ataque teológico constante. Los sabios no estaban interesados en escribir una biografía precisa del fundador de la religión rival. Lo que hicieron fue crear arquetipos. Es muy probable que en la memoria popular judía se fusionaran varias figuras históricas: el alumno rebelde de Ben Perajia, el hijo ilegítimo de la época de Akiva y el profeta de Nazaret.
Todos se mezclaron en una sola figura literaria llamada Yeshu, que funcionaba como una advertencia. Cuidado con el alumno que desprecia a los sabios. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la magia. El Yeshu del Talmud es una caricatura polémica, dibujada desde el dolor de la persecución. No es el hombre de Galilea. Y esto nos lleva a un momento histórico decisivo. Barcelona, año 1263. El gran sabio Nachmanides, el Ramdán, es obligado por el rey a debatir contra un converso dominico, Pablo Cristiani. El inquisidor intenta usar el Talmud para probar que Jesús es el Mesías, y el Ramdán, con una valentía intelectual asombrosa para su época, responde ante el rey: «Señor, esos textos que usted cita son agada, leyenda, no son alajá, ley, y además no creemos que se refieran a su Jesús. Las fechas no coinciden». El Ramdán estableció una notable defensa para la comunidad judía. El Talmud no habla de Jesús de Nazaret. Y esto nos deja con una conclusión fascinante y quizá decepcionante para quienes buscan conflicto. El verdadero Yeshua, el rabino de Galilea que enseñaba parábolas y discutía con los fariseos, brilla por su ausencia en el Talmud. Lo que encontramos allí son ecos, caricaturas y defensas contra una religión posterior, no una crónica histórica del hombre. Si quitamos la capa de la censura medieval y la capa de la polémica, volvemos a quedarnos solos con la historia. Y surge la pregunta más importante de todas. Si el Talmud no nos dice quién fue realmente, debemos ir a sus propias palabras. Debemos analizar lo que enseñó. Y aquí nos encontramos con el malentendido más grande de los últimos 2000 años. La idea de que Yeshua vino a romper el judaísmo. La idea de que se paró frente a la ley de Moisés y la declaró obsoleta. ¿Fue Yeshua un reformador que odiaba la ley? ¿O fue un maestro que intentaba salvarla? La respuesta no está en el griego ni en el latín. La respuesta está en el hebreo. En el próximo episodio vamos a analizar dos verbos que cambiaron la historia: abolir y cumplir. Descubriremos que cuando traducimos sus palabras al lenguaje rabínico original, el mensaje cambia por completo. Bienvenidos al Acto 2. En el próximo episodio, abolir o cumplir la Torá, lenguaje rabínico y errores de traducción. Esto es Yeshua el Rabino Galileo. Shalom.